la tarde con 4 minutos. Está en sintonía de este programa Betel al Día con el tema la carrera pública magisterial. De repente usted que nos está sintonizando ha escuchado este término y quizás como que un poquito todavía no lo ha entendido. Pues bien, para esto y para conocer también cómo se ha venido llevando a cabo y también qué le espera más adelante, tenemos ya con nosotros al profesor Jorge Ruiz Tejedo, decano del Colegio Regional de Profesores de Lima Metropolitana. Muy buenas tardes, profesor, bienvenido a Betel al Día. Buenas tardes, gracias por la invitación a Betel al Día, el programa de la tarde. Agradecidos por la invitación y aquí a su disposición para conversar sobre este tema sumamente importante para los profesores del país. Quizás podríamos partir de este punto sobre la importancia. ¿Por qué tan importante es la carrera pública magisterial? Bueno, al margen de la ley, hablando de carrera pública magisterial, pues es tan importante como todas las profesiones y quizá de manera específica por el rol que desempeñan los maestros resulta ser mucho más importante que cualquier otra carrera, porque precisamente los educadores educan, forman, contribuyen con la sociedad, con los padres de familia, a formar, valga la redundancia, a los profesionales que necesita este país para que se desarrolle. Entonces los educadores, los docentes, cumplimos un papel determinante, siempre y cuando las leyes que nos organicen y que nos reconozcan obligaciones y derechos estén efectivamente conectados con el desarrollo del país y no con la conservación de un estado de cosas que ha venido sucediendo a lo largo de la historia republicana de este Perú. Ahora, tenemos conocimiento de que dentro de lo que es la carrera pública magisterial existen niveles y existen también áreas, tres áreas. Así. ¿Nos podría ilustrar un poco al respecto? Sí, mire, antes de eso quizás si me permite decirlo que una ley refleja las necesidades de una sociedad de un determinado tiempo y espacio histórico, ¿no? Así es. De tal manera que la anterior ley del profesorado puede haber sido adecuada para una determinada etapa del desarrollo de la sociedad peruana, a pesar de que contiene conquistas de los trabajadores mismos, derechos reconocidos por los gobiernos de una u otra manera a partir de la agremiación, de la institucionalización de las demandas del magisterio. Sin embargo, es necesario que las leyes cambien en función de los cambios que se opera también en la sociedad, porque los profesores trabajan en el marco de las relaciones sociales, ¿no es cierto?, de una determinada sociedad. Ahora, esas relaciones sociales no se desarrollan ahora espontáneamente, están organizadas bajo determinados ordenadores e intereses económicos, políticos, sociales, muchos culturales. Factores, ¿verdad? Y entonces la sociedad demanda para cada época histórica de su desarrollo un determinado magisterio. Por ejemplo, San Martín, aprovechando de que el día de mañana es el 6 de julio, Día del Maestro, San Martín, el 6 de julio de 1822, pues, fundó la primera escuela de formación, la primera escuela normal de docentes, para formar a los maestros que tenían que encargarse de formar a los nuevos ciudadanos de la patria independiente. Esa fue una demanda. Y Odría, aunque parezca mentira, aunque no fue un gobierno democrático, fue un dictador, fue el que instauró el día 6 de julio en recuerdo a esa fundación histórica que hizo San Martín. Y así, digamos, han pasado una serie de leyes que han ido normando, organizando la incorporación a la carrera pública magisterial y estableciendo los roles que tenía que desempeñar este magisterio, fundamentalmente en relación al aprendizaje, a la formación de los estudiantes. Hemos dicho que la educación del pasado y hasta ahora ha sido y es una educación elitista. Porque era justamente, no se daba la segregación. Bueno, las leyes se dan de esa manera, ¿no? Consagrando sin criterio religioso esto que acaba de decir, sino un poco estableciendo lo que la sociedad ya tiene organizado de parte de quienes manejan el poder. Es decir, la educación no es una función hecha solo desde la voluntad del maestro, por más vocación que tenga sino hecha también en función de los intereses de quienes dirigen, ordenan, organizan la sociedad, ¿no? Y esto, por eso es que el papel del maestro tiene que ver también con el poder, ¿no?
Y por eso quizá, no quizá, sino esta es una de las razones de que el magisterio ha venido luchando permanentemente, ¿no? Sí, Al ver que su papel ha sido siempre de mantener el statu quo en favor de los ordenadores o de los organizadores o de los que detentan y han detentado el poder en nuestro país. Bien, sí, justamente vemos estos puntos y también que este tema pues ha sido de grandes polémicas, no solamente desde ahora, sino ya desde cuando se sale la noticia y muchos pues presentaron los pros y los contras con respecto a ese tema de la carrera pública magisterial. Quisiéramos que usted nos diga, ¿realmente se da esta capacitación en cuanto a los docentes en el Perú? Porque a veces muchos de ellos pueden tener la disposición, ¿verdad? Pero como que a veces las limitaciones también son muchas. Su pregunta es muy importante porque nos lleva precisamente al carácter histórico de cómo se ha ido formando docentes y cómo han ido desempeñándose los docentes luego de su formación. Las leyes pueden darse, pero a veces estas leyes no prevén muchas cosas. Por ejemplo, la formación docente. La formación docente en el país ha estado predominantemente a cargo del Estado peruano, en los institutos pedagógicos públicos y en las facultades de educación de las universidades públicas. Luego han surgido institutos particulares y universidades particulares que también han instaurado programas, facultades, escuelas para formar docentes. Sin embargo, la formación de nuestros docentes en la universidad pública y en los institutos pedagógicos públicos ha venido de más a menos. Cada vez más el Estado se ha ido despojando de su responsabilidad de formar docentes idóneos. ¿A qué lo llamamos nosotros docentes idóneos desde el Colegio de Profesores de Lima Metropolitana? Idóneos en 3 categorías. Idóneos académicamente, es decir, que el profesor tiene que manejar las ciencias básicas de su profesión. Idóneos profesionalmente, es decir, que además de la ciencia tienen que conocer la estrategia metodológica para aplicarla. E idóneos socialmente, lo que significa que la educación tiene que hacerse en función de la realidad del país. Claro que sí, no puede hacerse solamente de los libros. No olvidemos que hay un pensamiento que dice que gris es la teoría y verde el árbol de la vida. Entonces necesitamos una escuela de la vida. Y por eso cuando estuvimos en Oxapampa, por ejemplo, hace un par de años atrás, los maestros de Oxapampa me decían, profesor, cuando yo les reclamaba de que por qué no me han avisado que el clima ha cambiado y sentía frío y humedad y no podíamos dormir, los decía no tanto porque me fastidiaba mucho, sino por preguntarles qué cosa ha hecho la educación en relación a eso. Me dijeron que el producto del cambio del clima era el producto de una gravísima deforestación, de un asesinato de árboles y de bosques que se ha hecho en esa zona, sin control alguno. Y yo les pregunté, ¿y qué ha hecho la educación frente a eso? Me dijeron nada. Es decir, si no educamos en el amor a la naturaleza, en el amor al país, en el amor a nuestra historia y fundamentalmente junto a eso, en el amor a la humanidad, en el amor entre nosotros mismos, vamos a tener una educación bancaria, una educación para tener más y no para hacer más. Por eso es que la ley tiene que encaminar un paradigma, un ejemplo, un modelo de maestro no estacionario, no petrificado, dinámico, inteligente, comprometido con la transformación del país, con su desarrollo, ¿no es cierto? Claro que sí, no solamente ver al maestro como aquel que imparte los conocimientos que adquirió de un libro y nada más, como se tiene la idea, ¿no? En algunos años bien atrás, sino ese maestro que lleva al alumno también a participar, un conocimiento que pueda ser dinámico y de esa forma también motivar en los chicos, tanto en primaria, en secundaria, para que puedan seguir desempeñándose, como usted bien lo dijo, no solamente en la escuela y en la casa, sino también en lo que piensen hacer más adelante. Rápidamente nos vamos a una breve pausa y retornamos con más sobre este tema de la carrera pública magisterial en entrevista con el profesor Jorge Ruiz Tejedo, decano del Colegio Regional de Profesores de Lima Metro.